¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por estar ahí, Mariano. Bueno, pasaron 6 meses de pandemia. Me interesaba hablar con vos, a ver qué te parece que pasó en la provincia de Buenos Aires y en la segunda sección electoral, que es donde vivimos nosotros, en estos 6 meses de pandemia, ¿no? Que nos han cambiado la vida a todos. Bueno, pasaron muchas cosas y a la vez la pandemia y las herramientas que hubo que usar para combatirla hicieron que también dejen de pasar otras, ¿no? Seguramente esas son las más difíciles de visualizar, pero está clarísimo que las medidas que se han tomado a lo largo de todo este proceso extrañísimo, que nadie sabe a ciencia cierta cómo manejar, o por lo menos ahora ya con 6 meses de gestión del tema, un poco más, pero que es algo que no había pasado en la historia y que ninguno estaba preparado para esto. Creo que generamos una idea de cuidado común bastante interesante. Esta idea de que la comunidad se cuida es un tema que, pienso yo, va a quedar en nuestra memoria por bastante tiempo, esperemos por mucho, a pesar de que es claramente una desgracia en la que día a día tenemos que ver contagios, enfermedad, muertes y limitaciones en la vida económica, en la vida social, aislamiento, toda esta cuestión que nos genera desconcierto, incertidumbre, muchas veces broncas, que sí, también es importante saber canalizar o por lo menos analizar desde la política como algo comprensible, porque es un año de mucha frustración respecto de la enorme expectativa que se tenía después de 4 años de gobiernos que nos habían, a nuestra manera de ver, destruido el aparato económico, el aparato productivo, el tejido social. Bueno, teníamos un año con mucha expectativa y nos tocó transitar esto, que seguramente, a pesar del, como te decía recién, del saldo triste que nos deja y que nos sigue dejando en vidas, seguramente nos va a dejar también muchos aprendizajes, ¿no? Ya lo creo. ¿Cómo te parece que reaccionó la política a la pandemia? Yo creo que en un primer momento hubo quizás un consenso y después se fue desvirtuando la cosa, se metió la grieta en el medio, hay algunos reclamos que no se entienden, otros que sí. A esta altura hay un cansancio social importante, yo creo que el gobierno ha tomado nota de eso, pero ¿cómo te parece que fue la reacción de la política en este tema? Sí, coincido bastante. En un primer momento, con muchísima altura, con muchísima conciencia de lo que se estaba viviendo, obviamente con bastante miedo también, seguramente, porque los políticos también lo tenemos, de que el error pueda causar más desgracia de lo que causa la propia enfermedad, pero con muchísimo respeto al principio y con muchísima apertura. Yo lo analicé en varios escenarios en donde pude analizarlo, la idea de que las decisiones que se tomen en el marco en el ámbito de la mayor apertura posible a la opinión de la mayor cantidad de gente posible, no solo los que son expertos, sino los que tienen responsabilidad institucional, el presidente hablando con gobernadores, hablando con intendentes, hablando con fuerzas opositoras, hablando con distintos espacios territoriales. Me parece que eso generó una idea con la que yo coincido y a la que aspiro siempre en política, que es que la decisión política sea como consecuencia de mucho consenso social y de mucho diálogo social y político. Después, efectivamente, como decís, no solo se fue desvirtuando en función de que algunos sectores vieron la oportunidad de capitalizar las broncas, sino que se fue desvirtuando en el sentido de que
la agenda de la pandemia lo empezó a copar todo, y tal vez hay muchas cuestiones de agenda que tienen que ver con la vida económica, con la vida social, con la vida productiva, con el futuro. Cuando vos tenés que actuar en función de una situación de tanta crisis, me refiero a la crisis sanitaria, seguramente la coyuntura te va llevando a una dinámica que te impide esta cuestión de pensar un poquito en el mediano y el largo plazo. Ahí me parece que la política se enroscó un poco en la coyuntura, y agravado a eso, se enroscó en la capitalización de algunas cuestiones que hacen a esto que decíamos recién, ¿no? Por ahí alguna bronca, por ahí algún descontento, por ahí alguna situación de tensión que se generó como consecuencia de la cuarentena, querer atribuirlo políticamente a uno u otro sector, y apurarse a querer capitalizarlo. Eso generó, para mi manera de ver, una mezquindad en la acción política, y en algunos casos un poquito más graves, metiendo fichas a la población respecto de los temas dolorosos, de los temas que sabían que en donde se prendiera una mechita iba a encender una llama, y eso me parece ya no solo una mezquindad, sino una irresponsabilidad, porque es un momento en donde hay que conservar mucho la unidad en nuestras comunidades y en nuestros pueblos, ¿no? Cuando arrancó la llamada cuarentena en ese momento, el gobierno provincial tomó una actitud de hacer pasar todas las decisiones por él, y a medida que pasó el tiempo se fue traspolando a una cuarentena, a un aislamiento, y le pasó la responsabilidad a los intendentes. ¿Cómo te parece que fue esa reacción? Sobre todo en tu lugar, ¿no? En San Antonio de Areco. Sí, yo creo que ahí lo que primero se comprendió bien es que las medidas de carácter general, y esto yo lo tomaba como un aprendizaje fuerte, que las medidas de carácter general eran necesarias porque hacía falta una conducción centralizada, digamos, del tema, pero se fue viendo que la aplicación de las mismas a los distintos territorios tenía particularidades y situaciones disímiles. En principio, la gran separación existente entre lo que ahora todo el mundo conoce como el AMBA, o el Gran Buenos Aires, o el conurbano, que con las ciudades y pueblos del interior de la provincia y del interior del país, dieron cuenta de la necesidad de articular medidas de distinta manera. Al principio yo vi con buenos ojos la voluntad de los gobiernos más centralizados de escuchar a esas particularidades para ver de qué manera ir modificando o ir generando mecanismos en donde no sea para todos igual, y se generó esto muy positivo de las fases, ¿no? Sí. Donde se fue tratando de protocolizar y categorizar distintas situaciones en fases en función de algunos criterios, cantidad de contagio, velocidad de los contagios, y algunas cuestiones. Esto para mí se fue manejando muy bien, con un criterio muy acertado, pero bueno, pasa lo que termina pasando siempre en una provincia como la provincia de Buenos Aires, que es la imposibilidad de gobernar todo el territorio de la provincia desde un lugar centralizado. Esto lo decimos incluso desde antes de la pandemia. La realidad social, la realidad económica, la realidad educativa, la realidad sanitaria, en cada uno de los territorios tiene su forma de incorporarse a la vida social. Y la verdad que a un gobierno como el de la provincia de Buenos Aires, que encima fue duramente desarticulado como Estado durante todo un proceso, y en donde los últimos 4 años se había incrementado fuertemente ese proceso, hace más difícil el control de la situación en todo el territorio. Me parece que ahí hubo una descentralización de hecho consentida, en muchos casos más consentida que en otros, en donde se le dio a los intendentes cierto juego en función de algunos criterios que se fueron tomando desde la provincia, y en la medida que se moviera dentro de esos criterios, el intendente que es capaz de palpar con mayor
con mayor, digamos, de manera más acertada la realidad que vive su pueblo, bueno, puede ir manejando esos parámetros y esos criterios. Algunos intendentes lo manejaron muy bien, con mucha prudencia, también con mucha vinculación con la comunidad, porque el intendente, a pesar de ser un gobernante cercano, también tiene que generar ámbitos de articulación. Hay distritos en donde los comités de crisis, por ejemplo, funcionaron muy bien, otros que no. Por ejemplo, el caso de San Antonio de Areco, al principio empezó a funcionar como un órgano consultivo de cuál era la realidad que se estaba atravesando, y después fue formando o fue yendo hacia un ámbito meramente legitimador de las decisiones que se tomaban desde la Intendencia. Entonces dejó de tener la utilidad que tiene un comité de crisis, que es que todas las miradas y todas las particularidades, qué sé yo, que estén representantes del comercio, representantes de bomberos, representantes de distintos ámbitos de acción comunitaria, podían servir. Pero bueno, hay algunos que lo usaron bien y otros que lo usaron mal. Vos lo dijiste, las realidades son muy distintas, ¿no? No es lo mismo un habitante de La Matanza que uno de Carmen de Patagones. ¿Cómo te parece a vos que va a seguir adelante esto? ¿De qué manera? Hoy prácticamente no hay cuarentena. Acá en San Andrés de Giles el 95% de las actividades están habilitadas. Creo que en Areco pasa lo mismo. Pero bueno, falta un poco el arranque de esto, ¿no? Y todavía estamos en el momento muy álgido de contagios y de casos, ¿no? Y lo que nos hace tener un poco más de temor. Sí, en el caso de Areco hay varios sectores que están todavía frenados. Hay dos sectores muy emblemáticos de nuestra ciudad que tienen que ver con toda la impronta turística de San Antonio de Areco, como son el sector gastronómico y el sector de la cultura, ¿no? Son dos ámbitos que están en estos momentos con el agua al cuello, digamos así, no solo por la situación económica, sino por la imposibilidad de desarrollar y de desplegar todo ese potencial que la verdad que no está habilitado y que es muy difícil encontrarle la forma. Ya de alguna manera hay que empezar a pensar un poquito de una manera más ambiciosa y más osada, diría yo, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los ámbitos sociales ya son ámbitos que están, si bien con cuidados, con distancias, con barbijo, con muchísimo cuidado, están funcionando con más fluidez. Entonces en ese ámbito hay que empezar a ser creativo y generar soluciones para estos dos sectores, digo yo, pero seguramente habrá otro que tiene que ser comprendido, algunos sectores del comercio que tampoco se desarrollan del todo, y como decís vos, la necesidad de despegar con toda la fuerza, ¿no? A pesar de los inmensos esfuerzos que hace el Estado nacional y provincial para apuntalar con dinero, con capacitación, con formación, en algún momento la rueda se tiene que poner a caminar. Creo yo que vale la pena pensar en este día después de la pandemia. Sí. Yo de hecho vengo haciendo conversaciones así como estoy haciendo con vos, con actores locales para tratar de fortalecer el día después, pensarlo en conjunto, ver de qué manera, por dónde es la salida, y a la vez animarnos a pensar en una perspectiva de San Antonio de Areco, pensando en el 2030, que siempre es bueno tenerlo en la cabeza de manera compartida con los actores reales de la comunidad, no encerrado en un despacho político, sino de manera compartida con los sectores de la comunidad. Creo que amerita también esta situación de aislamiento y por ahí la posibilidad que nos da la vinculación virtual, empezar a pensar en esto, ¿no? Ya lo creo. Hablamos de la pandemia y hablamos de problemas que tienen que ver con la salud, de muertos, de contagios, de gente que queda aislada, pero también la pandemia tiene otro problema aparejado que es el económico, de lo que venimos hablando, ¿no? Gente que no ha podido trabajar en una economía argentina que ha caído un 18%, pero a diferencia de otros países, ¿no? A diferencia de otros países, es un 18% que caía el PBI de una economía que ya estaba complicada, muy complicada, que venía de 2 años de recesión muy fuerte. ¿Qué te parece que el gobierno tiene que hacer, a qué tiene que apuntar
para poder el motor en marcha para que reactivar un poco la economía argentina que está tan mal. Y a mí me parece que claramente el gobierno tomó nota y consideración de cuál era la gravedad de la pandemia y tomó una opción bien clara en orden a proteger a la población, que en definitiva esa salud de la población es la que nos va a permitir organizadamente salir de la situación económica. Sin duda también el gobierno ha hecho enormes esfuerzos en identificar los sectores que pueden dinamizar esta economía y poner en los más postergados, en los más difíciles, que tiene que ver con un enorme sector de la economía que es informal o semi-informal, poner un apuntalamiento económico para sostener el consumo, para sostener la posibilidad de que se cubran las necesidades básicas, como es el caso del IFE, también los aportes a los sectores pymes, a los sectores empresarios, para aguantar la cantidad de trabajadores que hubieran sido despedidos de no haber sido por ese esfuerzo enorme que hizo el Estado Nacional, y hoy estaríamos en una situación de pobreza y de miseria mucho más grave. Pero sin duda el gobierno también asumió el desafío de resolver los distintos y variados problemas que venía teniendo la economía argentina, en particular con muchísima contundencia la resolución exitosa en un 99% de toda la deuda arrastrada en estos últimos 4 años, incrementada en estos últimos 4 años. Creo que ha destrabado muchísimo un escenario de previsibilidad. Obviamente que después hay algunas cuestiones que de la coyuntura que van tapando esto, ¿no? O que van poniéndolo en un segundo plano de la noticia, pero yo creo que el gobierno está generando las condiciones para que una vez terminada la situación más dramática de sanitaria, poner en marcha el aparato productivo. A mi manera de ver, tenemos que pensar, como lo dijimos tantas veces en tu programa y en otros, tenemos que pensar en una Argentina integrada, en una Argentina que piense en todo su territorio nacional, en una Argentina que de alguna manera se plantee repoblar su territorio nacional, generando políticas en donde todos los territorios puedan tener un desarrollo productivo, un desarrollo local, buenos accesos a los sistemas educativos, a los sistemas sanitarios, a los sistemas de una ciudad con un hábitat digno, a la vivienda, obviamente. Ahora el impulso fuertísimo que se le está dando a los Procrear va a dinamizar enormemente la economía a partir de la construcción y sobre todo resolver también un problema grave como es el caso de la vivienda. Hace poquitos días lo tuvimos al presidente de la Nación y al gobernador en San Antonio de Areco, precisamente haciendo entrega de viviendas que habían sido desarrolladas durante el gobierno de Cristina y que habían sido frenadas, y ahora, reimpulsado el tema, se logró entregar y reimpulsar el programa, pensando también en mecanismos de hábitat o de vivienda rural que integre la producción con la vivienda. O sea, hay muchísimos elementos que se pueden tener en cuenta desde una perspectiva federal y de una perspectiva de producción, pero sobre todo con la mirada puesta en las familias que tienen que vivir en todo el territorio argentino, que van a ser los que motoricen esa salida. Ya lo creo. Mariano, te quiero agradecer estos minutos. Siempre sos tan amable con nosotros para recibirnos. Y nada, esperemos volver a charlar con vos. Sé que sos un hombre importante ahí en San Antonio de Areco. Estamos nosotros saliendo en Areco ya. Así que nada, saludarte y agradecerte esto. Un gran abrazo a vos y a todos los oyentes, tanto de Giles como de Areco, que siempre también la amabilidad es tuya en invitarme y reflexionar ambos, ¿no? En conjunto. Gracias, de verdad. Un abrazo, Mariano.